Misericordia, senda de paz. Bienvenidos a su programa Misericordia, senda de paz. El día de hoy, pues queremos el Padre Efrén, bienvenido Padre Efrén. Gracias, Javier. Y su servidor, pues queremos platicarles sobre la Virgen y el fin de los tiempos. Creo que es un tema que nos llama la atención, a veces nos preocupa, quizá también nos pudiera motivar, Padre Efrén. ¿Cómo la ve usted? Sí, la Virgen María siempre que se ha aparecido, sobre todo las últimas apariciones, han sido para traernos un mensaje de Dios y sobre todo un mensaje de corrección fraterna, como una madre que se preocupa por sus hijos. Eso ha venido de la Virgen María. No en todas las apariciones ha venido con esta característica de invitarnos a una corrección, a rectificar nuestra vida, a rectificar nuestro camino, que mucha falta nos hace, pero en las últimas apariciones ha sido así. Si hablamos, por ejemplo, de la Virgen de Guadalupe, pues fue también para corregir la historia, pero a través de su tilma maternal trajo un cambio de vida y una conversión de todos los indígenas. Claro, es que para mí la Santísima Virgen de Guadalupe vino con el mensaje de conversión del pueblo indígena, porque los sacerdotes, en este caso los franciscanos, pues andaban medios desanimados porque casi no había bautizos, no había casi conversiones, más que nada era como que para los españoles y alguno que otro nativo. Pero cuando se aparece Padre Efrén al indio Juan Diego, usted bien sabe, en la historia, ese mensaje de la tilma, cuando yo estaba chiquillo decía, bueno, ¿por qué tiene tantos adornos la Virgen? Pues es que era un mensaje para los indígenas, no para el español en sí. Entonces ya desde ahí vino con una misión clara, evangelizar a los indígenas e invitarlos a la conversión. Fue todo un cambio del todo el mundo hispano de ese tiempo, de 1531, ¿verdad? Cuando los españoles apenas tenían 10 años de querer convertir a los indígenas, pero no podían, con muchas dificultades. Y ya con la aparición de la Virgen de Guadalupe, que fue un verdadero códice para los indígenas, como lo decías, y también para los españoles, fue un verdadero mensaje profundo. Entonces ya se logró en tan solo 9 años, en tan solo los siguientes 10 años, 9 millones de bautizados indígenas. Entonces fue un verdadero cambio cultural y estructural en la historia de México, además de que ella pacificó todo lo que estaba sucediendo en ese tiempo. Claro, es que la conquista de México también estaba peligrando, la conquista militar, no digamos la espiritual, pero al aparecerse ella y dejar su imagen y estar su imagen todavía presente en esa tilma de Juan Diego, pues hubo paz, hubo conversiones y hasta la fecha, pues, ¿cuánta gente no va al Tepeyac? ¿Cuánta gente no va con la morenita a pedirle muchos favores o a darle gracias por tantos y tantas bendiciones y favores? Digamos que la Virgen de Guadalupe vino a traer como un mensaje del cielo, porque todas las apariciones de la Virgen son confirmar las Sagradas Escrituras, ¿verdad? La Virgen María no viene a traernos algo diferente a lo que Dios quiere de nosotros. Entonces en ese tiempo fue ciertamente corregir el mundo que estaba tan desviado, tan violento, tan de sacrificios humanos por los indígenas y también por los españoles, los abusos, todo lo que había, aparte de lo bueno que habían traído, como fue la religión. Pero la Virgen de Guadalupe, a través de una manera tierna, amorosa y solícita, a través de su imagen tan bella, la Virgen de Guadalupe en la tilma, con eso bastó para que todo el mundo hispano se cristianizara y cambiara totalmente la mentalidad y se pacificaran sobre todo los ánimos, tanto de los españoles como de los indígenas. Y si estamos disfrutando de relativa paz, progreso y aún la fe católica, fue por la Santísima Virgen de Guadalupe. Totalmente. Ella sigue sosteniendo nuestra fe, nuestra patria. Hay que acudir a ella siempre porque ella sigue estando presente entre nosotros, ella sigue siendo grande. Fíjate que me ha llamado la atención que en los últimos años que he ido a visitar la Virgen de Guadalupe en la Basílica, veo menos gente. Yo recuerdo que más antes, cuando era seminarista, en fin, que íbamos a la Basílica, siempre estaba atiborrada de gente, multitudes. No sé si son signos de los tiempos, lo que estamos viviendo, en fin, pero yo creo que la Virgen nos sigue dando mensajes
a nosotros, para que ella siempre nos viene a hablar de corrección, como lo vamos a ver en otras apariciones. Porque la de Guadalupe no traía el rosario, es la única, o casi de las pocas que no apareció con el rosario. Pero fuera de esas cuantas, el resto siempre ha sido con el rosario, como un arma, como un medio de santificar a las personas, de hacer cambiar ese corazón tan duro que tenemos a veces, tan reacios a aceptar la voluntad de Dios, porque sí creemos en Dios actualmente. El problema está en que no queremos aceptar el mensaje de Dios en nuestra persona. Hágase la voluntad de Dios en la yunta del compadre, mas no en la mía. Aquí está el problema, en que a veces no nos queremos comprometer, no queremos vivir esa fe que aceptamos, aceptaron nuestros papás, nuestros padrinos cuando éramos pequeñitos. Y unos sí la aceptan y otros no. Pero la Virgen está esperando eso, que todos demos el sí y vivamos bien nuestra fe. Sí, yo creo que los tiempos que estamos viviendo ahora también la Virgen nos ha dado esos mensajes de conversión, y que incluso puede venir un castigo, incluso puede venir una reacción fuerte de Dios, un milagro, porque necesitamos que como que nos jale las orejas. Realmente la Virgen viene a eso. Como ya decíamos, una madre maternal que quiere a sus hijos, que ama a sus hijos. Una mamá siempre quiere corregir a sus hijos para que vayan por el buen camino. Así también la Virgen María, por amor a nosotros, por amor a que no nos perdamos, por amor a que en el juicio final, cuando llegue el examen final de nuestra vida, nos va a ir mal. Entonces, por eso la Virgen María nos invita al rezo del rosario, otras oraciones, a la conversión, a acercarnos a Dios. Y a toda la iglesia, desde laicos, sacerdotes, obispos, cardenales, a toda la iglesia. Es que en muchas de sus apariciones, sus mensajes son: arrepiéntanse, vivan el Evangelio, perdonen, sean fiel reflejo ustedes de la fe que recibieron, transmítanla a los demás, transmitan luz, paz, alegría, fraternidad. Y como que eso nos cuesta trabajo, como que no nos animamos a dar ese paso. Sí, la Virgen no nos está pidiendo cosas imposibles, cosas de otro mundo. Nos está pidiendo simplemente volver a tener la adoración al Santísimo, rezar el rosario, a portarnos bien, a rectificar nuestro camino. Si nuestro camino anda por otro lado, por las drogas, por la violencia, por la división familiar, el ataque a la vida, a la familia, etcétera, etcétera. La misma Virgen lo ha dicho en algunas apariciones, que Dios puede desatar su cólera sobre la humanidad, como lo ha hecho en el Antiguo Testamento, como lo ha hecho desde el principio de la Iglesia, si no hay así una conversión verdadera. Entonces, la Virgen solamente nos está diciendo eso: rectificar el camino, volver a Dios, volver a tener fe, volver a comprometernos de lleno, a hacer apostolado, a amar a Dios, al prójimo, etc. Eso es lo que nos dice. Es por eso que a algunos cristianos les cuesta mucho creer incluso en las apariciones de la Virgen, porque como que quieren que diga cosas muy extraordinarias y raras. No, la Virgen nos está diciendo lo mismo que nos ha dicho la Iglesia. Nunca ha estado en contra del magisterio de la Iglesia, menos de las Sagradas Escrituras, porque es la Madre de Dios desde el principio. Entonces, eso es lo que nos está diciendo la Virgen, y ella misma nos dice que si no rectificamos el camino, nosotros mismos somos los que vamos a ser merecedores de algún castigo, de alguna calamidad, porque nosotros mismos nos estamos apartando, no porque Dios quiera eso de nosotros. Padre Efraín, ¿qué tal si platicamos un poquito del mensaje de la Virgen de Fátima? Porque pues hubo muchas apariciones, ya conocemos la historia, pero el mensaje hay que recordarlo para poderlo vivir, porque el mensaje no solamente fue para aquellos 3 pastorcitos, sino fue también para toda la humanidad. Los de aquella época, los de esta época y de los que vengan. Totalmente, es para siempre los mensajes de la Virgen de Fátima. Bueno, vamos ubicándonos un poquito, es recordar, yo creo que todos nuestros oyentes deben estar informados. La Virgen de Fátima se aparece en 1917, cuando estaba la Primera Guerra Mundial. Sí, en pleno apogeo. En pleno apogeo se aparece con un rosario en la mano a Santa Bernadette, ¿verdad? Y digo, a las 3 videntes de Portugal, perdón, claro. Portugal. Y entonces, como está un momento muy convulsionado por la guerra, pues está hablando de
perdón, de misericordia y de conversión, de penitencia. Está hablando de esto. Incluso les llega a decir a los niños que den este mensaje a los obispos y a toda la humanidad, a toda la iglesia, y que si no se hace caso va a venir un castigo mayor. Así es, pues Lucía estuvo transmitiendo todos estos mensajes posteriores. Recordemos que sus primitos murieron pronto a consecuencia de una epidemia. Pero ellos me llama mucho la atención, Padre Efrén, cómo es que estos 3 niños nos han puesto el ejemplo. ¿Qué les pidió a la Santísima Virgen María? Hagan penitencia, recen el Santo Rosario, sacrifíquense. Y aquellos humildes pastorcitos en su ingenuidad, en su pequeña mente, pero su gran corazón, hasta se amarraban en lazos, les dolía, dejaban de comer ciertos alimentos, no se cobijaban o comían menos, procuraban mortificar su cuerpo para con esto agradar a la Santísima Virgen María y a Dios nuestro Señor, para que detuviera aquella guerra que estaba acabando con países, familias, economías, estaba acabando con todo lo que se ponía a su paso. Ellos, estos niños, estaban viendo a la Virgen María, entonces, como la veían tan hermosa y tan bella, pues estaban poniendo en práctica lo que la Virgen les pedía, aunque el mundo no les quería creer. Bueno, había mucha gente que cada vez iba más a las apariciones. La gente pobre, la gente de fe, sí estaba creyéndoles, y también muchos de ellos hacían lo que ellos hacían, y sobre todo el rezo del Santo Rosario. Entonces, como ellos estaban bien empapados de este mensaje de la Virgen, y la Virgen estaban escuchando su voz, sus palabras, su mensaje, y la preocupación que tenía la Virgen, pues ellos por eso estaban realizando hasta sacrificios y todo lo que podían. Como niños que eran, incluso rayaban en ridículo por los ayunos que hacían, en fin. Pero pues ellas no les importaba lo que dijera la gente, ellos estaban cumpliendo lo que la Virgen les pedía. Y la Virgen, el mensaje principal pues fue eso de conversión, de ayuno y de penitencia, y que consagraran a Rusia, que los obispos y el Papa consagraran a Rusia a la Virgen María para que no se viniera otra guerra peor, cosa que no sucedió. Y estuvo la consecuencia, la Segunda Guerra Mundial, más dura, más letal, más estragos en toda la humanidad, y dejó resentimientos y más odios todavía. Sí, vino así, ya se tomó como si fuera un castigo, pero como la Virgen decía, no era tanto castigo, sino era consecuencia de nuestros mismos actos, porque no nos habíamos acercado a Dios, o no se habían acercado en aquel tiempo. Cosas que debemos de aplicar, como bien dices, también para nuestros tiempos, por todo lo que estamos viviendo. La Virgen de Fátima dejó ese principal. Y pues, en resumidas cuentas, la Virgen de Fátima nos deja ese mensaje de no quiere que nos condenemos, no quiere para nosotros Dios el mal. Son consecuencias de nuestros actos, que pues en los siglos pasados fueron los siglos más violentos, ¿no? Las guerras mundiales, las otras guerras de los países, etcétera, y sobre todo pues en Europa. Sí, ellos tuvieron una dicha grande, tuvieron visiones y vieron el purgatorio, vieron el infierno, y vieron cómo muchísimas almas iban al infierno porque nadie se preocupaba por rezar por esas personas, por rezar por la conversión de los pecadores. A veces se nos olvida, Padre Efrén, de que no solamente hay que pedir por nosotros, por mí como persona, por mi familia, se nos olvida pedir por el prójimo, por el vecino, por nuestros enemigos, por los que no creen en Dios. No pedimos por ellos y dejamos que se vayan condenando. Creo yo que esos son los famosos pecados de omisión, que a veces, usted lo sabe mejor como sacerdote, muchas de las veces que nos damos a confesar, ni mencionamos un pecado de omisión. Sí, efectivamente, pues hay un despertar en muchos católicos en este sentido de pedir por los pecadores, precisamente por la situación que estamos viviendo, pero pues yo creo que óyelo tú, Pedro, y hazlo tú, Juan, porque es un mensaje para todos nosotros. Por la situación que estamos viviendo ahora, hay que tomarlo muy en serio, estos mensajes de la Virgen. Qué bien. Padre Efrén, algo más sobre Fátima, pasamos ya a la Salet, porque sí, también hubo otra aparición mariana en la Salet, Francia,
antes que la de la Fátima en Portugal. Entonces, fue también a dos pastores, una pastorcita y un pastorcito, que no hablaban francés, cada quien tenía su dialecto. Sin embargo, la Santísima Virgen María se les presenta, pero de una forma diferente, sentadita, llorando, traía una corona y traía en su cintura, me parece que traía como un martillito, Sí. y otra cosa más que se me olvida cuál es. Traía dos objetos y el mensaje era de arrepentimiento. Ella lloraba mucho porque no había generosidad en los corazones, no había oración, no había penitencia. Entraron como en una etapa de light, todo me vale un cacahuate, no me interesa lo demás. Sí, fue por los años 1800 y tantos, como 74, donde estas apariciones antes de la Virgen de Fátima, el otro era como unas pinzas. Eran pinzas y un martillito. Así se apareció, como dices tú, y como llorando la Virgen María. Estamos en la época cuando estaba la Revolución Francesa. Había acabado de pasar la Revolución Francesa y también la Revolución Industrial, cuando comenzaba el progreso, las maquinarias, la locomotora y toda esa situación donde la gente se estaba relajando en las cuestiones morales y religiosas. Había mucho pecado, mucha prostitución, mucho alejamiento de Dios. Es por eso que la Virgen aparece así, como triste, como llorosa. Estas apariciones poco se conocen acá en nuestra América Latina, pero dejó también un mensaje de conversión donde nos está invitando a todos que es necesario también hacer sacrificio, oración y conversión. Si no, anunció que podrían venir cataclismos, terremotos, tsunamis. Por ahí estuvo su mensaje de la Virgen, que podrían venir muchos males a muchos países, guerras entre algunos países de ellos, como de hecho sucedió en Francia con la Revolución Francesa y luego la guerra, creo que de los 100 años. Los 100 años y de Francia contra Italia, algo así. También. Hubo guerras entre ellos y pues todo lo que dijo la Virgen en esa aparición de Nazaret, se cumplió al pie de la letra si nosotros revisamos la historia. Tristemente, por no hacer caso a los mensajes de la Virgen María son para todos, no solamente para aquellas personas a quien se les manifiesta. ¿Qué tal si vamos a Garabandal? Esas apariciones en España a 4 muchachitas, 4 niñas todavía. Una de ellas, la más importante, la más famosa, es Conchita González. Pero vayamos a ver el mensaje. ¿Cómo es que estas 4 niñas les sucedió que primero un ángel se les apareció, luego ya enseguida la Santísima Virgen en diferentes momentos y ocasiones, pero un mensaje siempre? Sí, la Virgen de Garabandal se aparece al norte de España, estamos hablando en los años 60, más o menos, cuando algunos de nosotros ya habían nacido, otros no. Y cuando estaba sucediendo precisamente el Concilio Vaticano II, entonces estaba un acontecimiento muy importante en la iglesia y la Virgen se estaba apareciendo a esos 4 niños. Y principalmente está dando un mensaje de rezar mucho, hacer penitencia ante el Santísimo, hacer mucha oración y pedir por toda la iglesia, porque la copa de Dios Padre se estaba llenando. Dio un mensaje así muy particular, la copa se estaba llenando. Y el segundo mensaje fue, la copa, en otra aparición ahí mismo, la copa ya está al borde, ya se está llenando, dice, incluso incluye que muchos sacerdotes y obispos, aquí es donde dice ella, van por el mal camino y con ellos llevan a muchas almas por el mal camino. Entonces es un mensaje pues muy propio para todos nosotros, para la iglesia. Y muy duro, Y muy duro, sí. Muy duro porque aquí, como ya lo acaba usted de decir, Padre Efrén, inmiscuye a sacerdotes, que también obispos, supongo yo. Y a veces una mala decisión de uno, señor obispo, un pequeño error humano, puede llevar con graves consecuencias de fe a los feligreses. Y me llama mucho la atención cómo estas 4 niñitas, aún cada vez que recibían el llamado, aún caminaban hasta de espaldas sobre un camino lleno de piedras, pedregoso, y nunca se cayeron ni se tropezaron, y caminaban rapidito. ¿Hay por ahí videos? Sí, videos, y caían de rodillas, de golpe y trancazo, como decimos,
no les pasaba nada en sus rodillas. A pesar de que son de las apariciones que ya había cámaras y videos, aunque sea de blanco y negro, así muy apenas en los años 60, sin embargo la iglesia se ha tardado mucho, no está rechazada las apariciones, está cerrado el juicio. El mismo Papa Benedicto XVI, cuando era Ratzinger arzobispo, dijo que quedaba abierto el caso, está estudiando todavía el caso. Estas niñas también, una de ellas, creo que Conchita, estuvo con el Padre Pío, porque estamos en esos tiempos. San Pío de Pietrelcina. Exactamente, el gran santo místico, que también estuvo místicamente con Conchita. Y el Padre le dice a Conchita, mira, estas apariciones las creerán muy tarde, ¿verdad? Se tardarán mucho. Pues sí, ya estamos en los años 2021 y todavía muy poco se sabe. Ya está habiendo más información sobre eso, precisamente porque hay por ahí 2 videos que se llama Garabandal, solo Dios lo sabe, es como una película, y hay otro más reciente, yo ya lo vi, muy interesante y muy bien documentado, que se llama Garabandal, Catarata Imparable, la Catarata Imparable. Con un sacerdote muy bien preparado, por cierto. Sí, exacto. Esos están en el YouTube, si alguien quiere buscarlos, donde puede encontrar mucha información. Y como ya decías, los niños caminaban, casi volaban, brincaban para allá y para acá, y eso está documentado, está con videos. Y muchos, como estamos hablando de los 60, había muchos que los estaban estudiando, les pinchaban con una aguja y ellos no sentían para nada. Los querían mover y pesaban como una piedra, no los podían mover. O sea, hay muchos detalles muy interesantes que ahí se explican en estas apariciones, pero pues todavía están recabando información. La iglesia no ha dicho ni que sí ni que no todavía. Pero estamos seguros de que fueron verídicas. Algo más sobre Garabandal, porque de hecho Conchita tiene que dar un mensaje, ya se me andaba pasando. Exacto. Conchita tiene alrededor de 70 años o pasadito de 70, y pues yo creo que no debe tardar 10, 12 años cuando mucho en revelar un secreto, en que dice ella que va a haber una gran señal, que todo mundo la va a ver, crean o no crean en Dios y en ella, y que va a haber un estado de conciencia. ¿Cómo ve Dios nuestra alma? No como la vemos nosotros, yo la veo bien porque así me conviene, pero ¿cómo la ve Dios? Ahí va a estar donde, si yo estoy abierto a Dios y a la Virgen, voy a cambiar. Sí, como que por ahí se explica de un aviso, milagro y castigo. 3 cosas. Habla de 3 cosas: aviso, milagro y castigo. Se va a dar el aviso, como dices tú, 10 años antes. No, unos días antes. Unos días antes, perdón, sí. Van a avisar Conchita de que va a venir un milagro y después va a venir un castigo. Un castigo no necesariamente hay que entenderlo, ay, joder, que va a pasar a acabar el mundo. No, es como ver nuestra alma, rectificar nuestro camino de alguna manera, porque ya lo ha habido en la historia, y para volver nuestros ojos a Dios nuevamente. Tiene que llevarnos como a una conversión, que la humanidad vea que sí hay Dios y que está presente en medio de este mundo que plagado de muchas cosas. Claro, que hay tantos errores, tanta gente que no cree en Dios, no cree en la Virgen, o si cree en Dios no cree que esté realmente en la Eucaristía. Se está perdiendo todo esto. Pero ahí se van a dar cuenta de que están y siguen equivocados. ¿Qué tal si vemos un poquito de Medjugorje? Porque el tiempo se nos está acabando y es de lo que más hemos recibido mensajes, Padre Efrén, y todos son muy similares. Algunos son muy específicos. Platíquenos. Bueno, Medjugorje ya tiene 40 años que la Virgen se está apareciendo. Todavía hay una vidente, parece que cada año, no sé si todavía los últimos años. Sí, todavía cada año Todavía se le aparece cada año. Ok, entonces estas apariciones también todavía no están aprobadas por la iglesia, pero tampoco están rechazadas. Estamos hablando de 40 años. Acordémonos en los 80s cómo estaba muy fuerte esta noticia, ¿verdad? Se oía por todos los medios de comunicación. Cuando la Virgen se le apareció a varios jóvenes allá en Medjugorje. Y pues también todos los mensajes son rezar el rosario, conversión, acercarnos a Dios, unirnos todos, acudir al sacramento de la Eucaristía y de la confesión principalmente. También pide mucho el ayuno y dice que pide que seamos reflejo, los que creemos en ella, seamos reflejo de esa fe
que tenemos en ella para que irradiemos a nuestra comunidad, para que otros crean lo que nosotros creemos. Hay muchísimos mensajes. Por ejemplo, dice: orad por la paz y la libertad, porque Satanás es fuerte. ¿Y qué quiere? Pues que con engaños alejar de mi corazón maternal a cuantos corazones les sea posible. O sea, está recalcando que Satanás es muy astuto, existe y está trabajando, pero con ganas, por arrebatarle a Dios y a la Virgen aquellas almas incautas, despistadas, tibias. Se las quiere llevar Satanás. Yo creo que hay que agradecerle mucho a Dios y a la Santísima Virgen María que en los últimos años, sobre todo los últimos 2 siglos, nos esté dando tantas señales, pero es por lo mismo que nos estamos alejando, que la fe se está haciendo muy superficial, muy en segundo plano, toda la situación que estamos viviendo de ideología de género, aborto, etc. Y pues Dios y la Virgen que quieren nuestro bien y nuestra conversión, busquemos todos nosotros información, ya tanta facilidad que tenemos a través de las redes sociales, del internet, de buscar esta información, de empaparnos, de conocer qué es lo que realmente la Virgen nos está pidiendo. Y no es jugarrera, ¿verdad? La Virgen nos lo dice muy en serio, que nosotros tomemos también muy en serio nuestra fe. Entonces, como que hace falta nuestra respuesta, nuestra reacción, para que pues, no siempre se cumplan todos los castigos si cumplimos lo que la Virgen nos pide. Recordándonos que la Virgen María nos dice que quienes rezan el Santo Rosario y son asiduos pueden detener hasta una guerra. Hasta la próxima y que Dios los bendiga. Misericordia, senda de paz.